Bien, buenas tardes. En este viernes 31 de mayo estamos una vez más en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Dios en todo tiempo es bueno y todo su tiempo es maravilloso. Por eso es importante que nosotros en esta bella tarde estemos aquí compartiendo su divina palabra después de estar un poco delicado de salud, pero la misericordia de Dios ha querido que en esta bella tarde estemos aquí para compartir de su bella palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, vamos entonces a iniciar en el poder de la palabra de Dios en esta bella tarde. Pero antes vamos a orar. Les voy a pedir a todos mis hermanos que nos están viendo por las redes sociales que vamos a orar y que se unan también en esta oración, pues es necesario que nosotros oremos unos por otros, como dice su palabra. Padre, Padre de la gloria, tú que estás en los cielos y nosotros aquí en la tierra, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, dándote toda la plenitud, Señor, gloria y exaltación a tu divino nombre. Que todo lo que vayamos a hacer aquí, Señor, sea para rendirnos a tus pies y proclamar tu santo evangelio, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Haz en esta bella tarde que nuestro entendimiento, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma sea edificada para la gloria y honra de tu nombre. Por ti lo hacemos, Señor Jesús, y para todos los que nos están sintonizando en esta hora, estemos saliendo en vivo después de esta transmisión, en la grabación, sean benditos, Señor. Para tu gloria lo hacemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, como les decía, una vez que hemos salido de una pequeña dolencia de salud, ¿verdad?, aquí en la cuestión molar, pero ya estamos aquí. Lo importante es que Dios ha querido que en esta bella tarde sigamos compartiendo y haciendo la obra preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Bien, para ello vamos a invitarlos a que vayamos al hermoso Evangelio de Juan, que es el Evangelio que estamos estudiando a lo largo de este 2019. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 del 1 al 11. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado en él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a las mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8, dice así: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bendita palabra de Dios. Sea exaltado el santo nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo en esta bella tarde. Bien, mis queridos hermanos, nosotros veníamos terminando en estudios anteriores el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde indicaba claramente los enemigos que tenía nuestro amado Salvador Jesucristo en aquel tiempo. Los enemigos
en aquel tiempo y que ahora también los tiene nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque hay personas que nosotros le predicamos la poderosa palabra de Dios y se rehúsan a creer en el Jesucristo. No soportan escuchar la Escritura y se alejan, se van, se retiran. ¿Por qué será que lo hacen? Porque es la palabra de Dios que confronta el pecado que está pasando en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso es necesario que nosotros entendamos y comprendamos lo que el Señor Jesucristo quiere darnos a entender en este tiempo a través de su poderosa palabra y en este precioso libro llamado la Palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí el Señor nos presenta en estos versículos que hemos leído, encontramos a nuestro Señor Jesucristo con los fariseos que quieren tentarle, quieren hacerle caer, quieren que nuestro Señor Jesucristo quede burlado, quede avergonzado ante el público, ante la gente de aquella época, y le traen una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y comienzan a cuestionar, comienzan a tentarle a nuestro Señor Jesucristo. Y comienzan también a poner la ley de Moisés. ¿Qué es lo que decía? Los preceptos, mandamientos y las leyes de Moisés con respecto al adulterio. Cuando una mujer o un hombre eran encontrados en pleno acto, descubiertos. Veamos lo que nos dice el Señor. En el versículo 1 nos dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Sin duda alguna, amados hermanos que me escuchan por las redes sociales, nuestro amado Salvador Jesucristo estaba en constante oración. Siempre Él se encontraba orando, clamando ante el Padre, ¿verdad? ¿Y clamando por quién? Por Él, clamando por nosotros. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, estoy orando por ti, porque Satanás me ha pedido el día de hoy para zarandearte, para azotarte y para hacer lo que la voluntad del Padre no dice que haga. Jesús está orando por nosotros porque es nuestro abogado. Por eso es importante nosotros, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos por qué que se ha creado este programa, el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo inquieta nuestras almas para que nosotros estemos dando y proclamando su divina palabra hoy o cuando el Espíritu Santo así lo requiera, siempre siendo guiado por Él? Pues el Señor nos dio un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Tenemos nosotros ese poder del Espíritu Santo, ese poder que tenía Juan el Bautista, ese poder que tenía el profeta Elías y todos los profetas de la antigüedad. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno y el poder del Espíritu Santo es el mismo ayer, el mismo hoy y por la eternidad. Sea bendito su nombre. El versículo 1 sin duda nos enseña que Jesucristo constantemente oraba ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros, por cada uno de los apóstoles en aquella época. Estamos hablando concretamente en el año 1. Jesús oraba y tenía de preferencia orar en el Monte de los Olivos. Y así empieza este primer versículo. Tú debes orar, mi hermano, en todo tiempo y en todo lugar. Pero si tú en tu casa, en tu hogar, tienes un dormitorio, tienes un cuarto donde apoyarte y estar a solas en relación con Dios, con Jesucristo, hazlo diariamente. Hazlo porque Él te va a dar la fortaleza a través de su Santo Espíritu para que tú salgas de ese inconveniente, para que tú salgas de esa circunstancia, de ese problema que estás pasando en tu vida. Por eso es necesario que nosotros estemos hoy haciendo la obra de Dios para que Él obre a través de nosotros y edifique vidas, edifique almas. Sea bendito el Señor Jesús y su bendita palabra.
luego de que estudiemos estos versículos del 1 al 11 del Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a tener en cuenta, mis queridos hermanos, dos principios fundamentales que todo cristiano debe tener hoy en la actualidad. Versículo 2, así nos dice el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Miren cómo empieza. Y por la mañana volvió al templo. Quiere decir, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, una vez que comenzó a orar en el Monte de los Olivos, al día siguiente volvió al templo a hacer la obra de nuestro Padre Eterno. Nosotros hacemos eso. Estamos hoy proclamando su palabra, enseñando su divina escritura. Y al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿Nos acostamos a dormir? ¿Nos cruzamos de brazos? Por supuesto que no. Pues nosotros debemos hacer la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo en todo tiempo, día y noche, noche y día, mañana tras mañana. Pues el Señor dice en su palabra que son nuevas sus misericordias cada día. Pero para eso debemos hacer su obra, hacer su santa voluntad. Jesucristo dice que el día anterior estaba orando y el siguiente día volvió al templo. ¿Para qué volvió al templo? Para seguir enseñando. Para seguir enseñando y haciendo la voluntad de nuestro Padre Eterno. Así es Jesucristo y así nosotros debemos ser, que Cristo se forme cada día en nosotros para ser mejores y hasta llegar a la altura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Sea bendito su nombre. Jesús tenía la costumbre de orar, pues Él le dijo y les enseñó a sus apóstoles, orar sin cesar, orar sin cesar. Y Él se apartaba de los discípulos, de sus apóstoles, para orar en secreto con el Padre Eterno, para mantener una comunión constante con Él. Así debemos hacer nosotros. Así debe ser tú, mi hermano. Así debe ser tú, mi hermana. Tener una relación constante con nuestro amado Salvador Jesucristo, para no perder la comunicación, para no perder esa comunión. Sea bendito su nombre. En una congregación, días anteriores, yo mostraba este dispositivo y le decía que todo cristiano, escúcheseme bien, que todo cristiano, yo lo comparaba con un dispositivo, con un celular como este. El celular te puede servir 2, 3 días, 4 días tal vez, si no lo manipulas mucho. Pero luego se va a terminar la carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Coger el cargador, ¿verdad? Y conectarlo, enchufarlo a la corriente para que otra vez tu celular o tu dispositivo esté conectado y tenga vida. Así también, todos los días, nosotros debemos estar en presencia de nuestro amado Salvador Jesucristo a través de su divina palabra. Enchufarnos con su escritura, enchufarnos con su voluntad para no perder la batería, para no perder nuestra vida, para no perder esa vida espiritual que tenemos que tener con nuestro amado Salvador Jesucristo todos los días y a cada momento. Y aún fuera de tiempo, como dice su palabra. ¿Cómo vamos a poder predicar? ¿Cómo vamos a enseñar si no nos sentamos a estudiar, no nos sentamos a escudriñar? Y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. Porque Él es el que nos discierne su palabra con su divino poder. Sea bendito su nombre. Y por la mañana volvió al templo y sentado comenzó a enseñar. Todo buen cristiano, todo hijo de Dios, no debe cansarse de hacer la obra preciosa de nuestro amado Padre Eterno y de nuestro único y soberano Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo de Dios.
Porque todo nuestro interior debe moverse a través del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que nos inquiete para hacer la obra preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y que seamos vasos útiles para Él. Que nada nos enfríe. Que nada nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Que ni la muerte, que ni la vida, que ni los ángeles, ni lo porvenir, ni el futuro, ni el pasado, ni lo que existe arriba, ni lo que existe en la tierra, ni lo que existe debajo de las profundidades, nos separe del amor de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Sea bendito su nombre. Precioso eres, Señor Jesús. Jesús oraba en todo momento. Pues Él nos enseñó a orar sin cesar para no caer en tentación. Y el día siguiente comenzó a enseñar nuevamente. Y Jesús enseñaba, según estos versículos, directamente y no escondía nada. Pues le revelaba el pecado de las personas, sobre todo de aquel tiempo de los fariseos y de los escribas. Que ahora, en este tiempo 2019, son representados por los grandes religiosos de la época. Grandes religiosos que no te dejan avanzar. Que muchas veces son piedra de tropiezo en tu camino. Pues no quieres que tú avances. No quieres que tú sigas en esa línea que es en Cristo Jesús. Comienzan a criticarte. Comienzan a señalarte. Comienzan a decir que todo lo que tú haces no está bien. Porque son religiosos. Antes llamados escribas y fariseos. Pues así me enseña la preciosa palabra de Dios. Bendito Señor Jesús. Versículo 3 dice lo siguiente. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y la pusieron en medio. Miren cómo los fariseos querían hacerlo caer a nuestro amado Salvador Jesucristo. Querían intentar, como he puesto un título en esta bella tarde, intentan tentar a Jesucristo. Los fariseos. Ahora, los religiosos intentan también que un siervo de Dios caiga. Porque ellos no están conformes. Porque ellos no avanzan y no dejan que otros tampoco avancen en la hora perfecta de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sea bendito su nombre. Por eso que en el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Déjame decirte que en ese tiempo, en el siglo I, ya Jesucristo se había convertido en una piedra de tropiezo para los fariseos y para los escribas. Porque nuestro amado Salvador Jesucristo vino a traer nuevas, buenas a todo aquel que lo escuchaba. Y esto era como un choque para las autoridades y funcionarios del pueblo hebreo en aquella época. No del pueblo romano, del pueblo hebreo, de su propio pueblo. Pues los religiosos eran de su pueblo. Ahora también existen religiosos hasta de nuestra propia congregación que se molestan porque uno avance, que se molesta porque un hermano, un siervo del Señor Jesucristo quiere avanzar y ahora tienen un programa en las redes sociales o tienen un programa en la televisión o un programa en alguna emisora cristiana. Se ponen mal y hasta sufren. Más por lo contrario, deberían alegrarse que tal hermano o cual hermana siga avanzando en los caminos de Dios y no se ha apartado de su divina presencia. Deberíamos alegrarnos. Yo me alegraría mucho que algunos de mis hermanos también estén haciendo la obra perfecta del Señor en las redes sociales o que tengan un programa por televisión. Sea bendito su nombre. O que de pronto lo nombren pastor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Yo por qué me voy a poner a sufrir? Tú sufrirías, mi querido hermano, si no tienes el Espíritu Santo. Porque el principal fruto del Espíritu Santo es el amor que tú debes tener por cada uno de tus hermanos. Más cuando son hermanos de la fe.
Hermoso Señor Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Jesús se había convertido en un problema para los fariseos y los escribas de aquella época. Les atentaba a los intereses de ellos. Por eso es que ellos intentaban molestarlo, intentaban burlarse, intentaban señalarlo, intentaban que él caiga en tentación, que sea burlado. Ellos intentaron hacer eso hasta llegar a su muerte. Pero debemos tener en cuenta, mis amados hermanos y todos los que me escuchan, que todo esto que sucedió en el siglo I ya estaba dentro del plan perfecto de nuestro Padre Eterno. Sea bendito su nombre. ¿Y para qué? Solo para que tú seas salvo. Solo para que tú te salvas y no seas condenado. Claro, si tú te arrepientes de corazón y como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, si tú aceptas a Jesucristo en tu vida, Él te da la potestad, Él te da la autoridad de que ahora sí seas llamado como hijo de Dios. Sea bendito su nombre. Muchas veces existen fariseos y escribas, los grandes religiosos, que intentan hacer que los siervos de Cristo no avancen, intentan burlarse de él, que quede avergonzado ante el público, ante la gente. Pero si tú eres un hijo de Dios, cimentado en la roca que es Cristo y en su palabra, nunca el Señor Jesús te va a dejar avergonzado ante el mundo. Pues así lo dice en su palabra y yo le creo. Y soy fiel testigo que en estos 10 años que estoy en el Evangelio de Dios, que estoy en los caminos de nuestro amado Salvador Jesucristo, jamás me ha dejado avergonzado ante ninguna persona. Sea bendito su nombre y la gloria para mi Padre eterno, para su Hijo y mi Salvador Jesucristo y para el Espíritu Santo de Dios que nos da el poder y el discernimiento de su sana doctrina. Sea bendito su nombre. En este tiempo, tanto los fariseos como los escribas comenzaron ellos a citar la ley de Moisés. Debemos recordar que nuestro Padre Eterno le dio leyes, normas y mandamientos a Moisés, pero también hubieron muchas cosas que el hombre también creó en ese tiempo. Y comenzaron fariseos y escribas a mezclar lo que decía el Antiguo Testamento, su ley, es decir, la Torá, con muchas tradiciones. Comenzaron a mezclar la Torá y el Antiguo Testamento con sus ideas, con sus propios pensamientos, y comenzó a pervertirse la palabra de Dios en aquella época. Ahora sucede lo mismo. Pues muchos religiosos que se creen ser sabios también tergiversan la palabra de Dios con sus ideas, sus costumbres y su propio sentir y su propio pensar, mas no lo que dice nuestro amado Salvador Jesucristo aquí en su divina palabra. Sea bendito su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos tener claro: Jesucristo hablaba con la verdad. No escondía nada. Pues así debe hablarnos ahora. Así debes hablar tú ahora, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando. Si tú eres verdaderamente un siervo de Dios, un hijo ya reconocido de mi Padre eterno, y tienes la autoridad ya de ser llamado hijo, porque tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes que proclamar y exaltar su palabra, por más dura que sea algún hermano o alguna hermana que está desviándose del camino o que está ya en pecado. Sea bendito su nombre. Versículo 4, ¿qué nos dice? Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio. Miren, qué cinismo, ¿verdad? Los fariseos le llamaban maestro, aunque nunca lo reconocieron como maestro, porque si lo hubieran reconocido como maestro, lo hubieran respetado y no hubieran buscado excusa para tratar de que él caiga, para tratar de que él sea tentado, mucho menos para matarle. Pues así eran ellos. Así eran ellos.
escribas y fariseos, le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La pregunta está, mis queridos hermanos, escúcheseme bien lo que les voy a indicar. La pregunta está: si traen a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿por qué no trajeron también al hombre? Pues que ella estaba con un hombre cometiendo adulterio. ¿Por qué también no lo trajeron a él? Y precisamente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos indica claramente en el libro de Deuteronomio que ambos deben ser apedreados y justiciados. Vayamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio, el quinto libro de la Escritura, para que no te vayas al Apocalipsis, mi querido hermano. Deuteronomio, capítulo 17, verso 7, dice lo siguiente. Así dice la poderosa palabra de Dios. Atendamos. Apunta. Deuteronomio, capítulo 17, verso 7 dice: las manos de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así que quitarás el mal de en medio de ti. Cuando era sorprendido en adulterio. Pero lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, solo trajeron a la mujer. ¿Quiere otro versículo? Vamos a Deuteronomio, capítulo 22, más adelante. Capítulo 22, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a este tema del adulterio, tanto del hombre como de la mujer. Deuteronomio, quinto libro de la Escritura, capítulo 22, versículo 22. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Clara la palabra de Dios. Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, todo oído que me escucha, ¿por qué los fariseos y los escribas solo le llevaron a nuestro amado Salvador Jesucristo solo a la mujer y el hombre lo dejaron libre? Seguramente eran amigos de ellos y seguramente de esa multitud que fueron arrastrando a la mujer en presencia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Allí estaba el pecador, allí estaba el adúltero que había sido sorprendido con ella. Pero no, fueron solidarios con él y no lo llevaron, no lo denunciaron, solo a la mujer. ¿Cómo discriminaban a la mujer en aquella época? Y muchas veces el hombre, y les hablo a los hermanos de la fe, hemos caído en eso. Hemos caído en desacreditar a la mujer o darle el papel menor a la mujer que realmente ella se merece. Dice el Señor en su palabra que la mujer es la ayuda idónea del varón. Que cuando yo esté flaqueando, allí está mi mujer para que ella me ayude a levantarme en oración. Que cuando yo me esté desviando del camino, allí esté ella apoyándome, alentándome, dándome fuerza a través de su espíritu con la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Clamamos al Señor, como dice aquella alabanza que escuchamos de lejos. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. Regresemos al Evangelio de Juan. Estamos viendo el capítulo 8, versículo 1 del 11, en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Y un saludo a todos aquellos hermanos que se están sintonizando en esta hora. Sea bendito su nombre. Trajeron al hombre y no trajeron a la mujer. Versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las mujeres. ¿Tú qué dices? Moisés les enseñó a ellos a apedrear a las mujeres en adulterio, pero no lo apedreaban al hombre en adulterio.
El hombre podía separarse de la mujer cuando él consideraba que la mujer le había fallado. Y cuando el hombre le fallaba a la mujer, ¿qué hacía? Nada. No se hacía nada. Porque mezclaron la verdadera ley del Antiguo Testamento, de la Torá, con sus tradiciones, con su manera de pensar, con su manera de sentir, que no estaba de acuerdo a la ley y a la voluntad de nuestro Padre Eterno. Ahora también sucede de la misma forma. Muchas veces estos escribas y fariseos, hoy religiosos, mezclan cosas que no son como dice el Señor en su palabra. Son religiosos, son extremistas. Por eso debemos tener nosotros mucho cuidado cuando hablamos con ellos. Mucho cuidado. Y siempre que tú hables, mi querido hermano, mi querida hermana, debes hablar siempre con la verdad, que es la divina palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Querían apedrear a la mujer. La mujer, todo el tiempo de la historia del hombre, ha sido maltratada. Pues no se le ha dado su estatus que realmente tiene que tener. Mire lo que nos dice el Señor. Vamos a 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. ¿Qué nos dice el Señor? 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Así dice la poderosa palabra de Dios. Vosotros maridos, ojo, que es para nosotros esta palabra. Dice el Señor, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, no al hombre, dando honor a la mujer en el hogar, como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo ante nuestro Padre eterno, que nos está viendo y nos está escuchando en todo momento. Entonces, mi querido hermano, tú que me escuchas, mi hermano, a ti te digo, mi hermano de la fe, si tú quieres algo, pedirle al Señor en oración, tienes que estar bien con tu esposa, tienes que estar bien con tu cónyuge, tienes que estar bien con esa ayuda idónea que tú compartes la cama todos los días, que vive contigo y que es la madre de tus hijos. Tú tienes que estar bien con ella, vive sabiamente con ella, dale honor, respétala, cuídala, provéele lo que ella necesita. Así el Señor, nuestro Padre eterno, va a escuchar nuestra oración y nos va a responder a su tiempo. Sea bendito su nombre. Vamos a continuar, mis queridos hermanos. Versículo 6 dice así: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7 dice: y como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué preciosa palabra de Dios. Qué preciosa palabra el Señor nos da aquí a todos los fariseos de aquella época y ahora también a aquellos religiosos que creen que saben todo. Una palabra sobrenatural que no viene de ningún hombre sino de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra, dice nuestro amado Salvador Jesucristo. A toda aquella gente que estaban allí alrededor, queriéndole tentar y que Cristo caiga, según ellos, interpretando la ley de Moisés, mezclando lo puro con lo impuro, con sus tradiciones, con sus creencias.
con su modo de pensar y su modo de sentir, mezclándola con la ley de Dios, nuestro Padre eterno. Querían que caiga en transgresión nuestro amado Salvador Jesucristo, quebrantando alguna ley. Pero Él le responde de una manera sobrenatural y sabia y le dice: el que de vosotros esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Jesús les dijo esta frase sobrenatural y sabia: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra aquella mujer adúltera. Los escribas y la gente, al escuchar, les remordió la conciencia, porque era Jesucristo quien estaba hablando, no era cualquier hombre. Era Jesucristo que les hablaba a sus oídos, a su ser, a su alma interna. Y ellos sintieron esa palabra. La sintieron, porque ellos estaban cometiendo pecado. Por eso es que la palabra de Dios confronta el pecado y muchos no quieren oír la palabra y se alejan, como se alejaron ellos. Pues aquí dice en el versículo 8, en el versículo 9, pues ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno. Salían uno a uno, porque no podían escuchar la palabra de Cristo. Ahora también existe esto, que las personas no pueden escuchar la palabra de Dios a través de la Santa Escritura cuando un siervo se la está dando. Y se enojan, se ponen mal, hablan mal de nosotros y se alejan, como se alejaron los fariseos, como dice en el versículo 9. Se alejaron, pues esa palabra fue algo que penetró a sus huesos, pues la palabra así es una espada de dos filos. Una espada tiene un filo aquí y filo acá, de dos filos. Va cortando tanto por arriba como hacia abajo. Y va penetrando en el alma. Va penetrando en nuestras conciencias. Como penetró en el año 1 aquellos escribas y fariseos que, comenzando a oír a Jesucristo, comenzaron a irse uno a uno, empezando desde el más viejo hasta el más joven. Ninguno era justo como para lanzar la primera piedra. Hoy tampoco no hay ningún justo, dice su palabra, porque el único justo es nuestro amado Salvador Jesucristo. Sea bendito su nombre. Es por eso que en esta tarde estamos aquí. Es por eso que nosotros estamos queriendo hacer su santa voluntad a través de este programa bendecido de lo alto, el poder de la palabra de Dios, para que nosotros entendamos y sea que todo esto nos lleve a una reflexión en nuestra conciencia, en nuestra alma, para que nuestro espíritu sea levantado y regresemos a los pies del Señor. Sea bendito su nombre. Versículo 10 dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. Versículo 11. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si tú, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando en esta tarde, tienes algún pecado no confesado ante los ojos de nuestro amado Salvador Jesucristo y ante mi Padre eterno, tú lo puedes hacer en esta hora. Yo te invito a través del Espíritu Santo de Dios que tú te reconcilies con el Señor en este tiempo. Pues mi labor como siervo del Señor es enseñar y proclamar su santa palabra. Es hacer su santa voluntad a través de este programa.
Mis queridos hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos que es necesario que nos arrepintamos si nosotros estamos desviándonos de nuestro camino. Que sea el Espíritu de Dios que me guíe siempre ante su camino. Que sea el Espíritu de Dios guiándome a toda justicia y a toda verdad. Que sea el Espíritu de Dios que me guíe a toda misericordia todos los días de mi vida. Y que la paz de Cristo esté en cada uno de vosotros y en mi alma también. El Señor le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque ya se habían ido. Su conciencia les había tocado su alma y su corazón y se fueron. No pudieron resistir las palabras de nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesús le dice: mujer, yo tampoco te condeno. Vete a tu casa y no peques más. Hoy, nuestro Salvador Jesucristo quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación que tienes que tener con Él a diario. Allí en la intimidad. Una relación entre lo alto y aquí nosotros en la tierra. Pues es el Espíritu Santo que te conecta con Él. Pero deja atrás tu voluntad. Deja atrás tu sentir. Deja atrás toda tu santa voluntad. Y haz lo que Jesucristo nos dice en su palabra. Haz lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que estemos apercibidos en este tiempo de angustia que vivimos. En este tiempo donde ya se está haciendo costumbre. Inclusive las grandes catástrofes naturales como los movimientos telúricos que se han dado en los últimos días. No te atemorices, porque todo lo que ocurre en tu vida, pues todo lo que ocurre en este planeta Tierra y en el universo, Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control y tú eres hijo de Dios y Él te va a proteger, ¿de qué te preocupas? Tu preocupación debe ser hacer la obra de Dios, pero con diligencia. Obrero que me escuchas, haz la obra de Dios con diligencia. Y que no tengas de qué avergonzarte aquel día en que te presentes delante del tribunal de Cristo. Y que tracemos bien la divina palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Amados hermanos, mis amados hermanos, el pueblo de Israel me enseña su palabra que eran 3 grandes pecados que ellos tenían. Y que la palabra me enseña que era el adulterio, el asesinato y la idolatría. Esas 3 abominaciones y aberraciones no eran vistas bien ante los ojos de nuestro amado Salvador, pues eran pecados primordiales ante los ojos de Cristo y ante el pueblo de Israel. Pero ya haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, mis queridos hermanos, les podría decir, como empecé en este programa diciéndole, que vamos a ver 2 grandes principios para ti, mi hermano, para ti, mi hermana que me escuchas, hermanos de la fe. Que nosotros tenemos que ser humildes ante el pecado. Reconocer que realmente nosotros estamos pecando día a día. Porque muchas veces lo hacemos sin querer o sin saber. Por eso debemos orar nosotros a diario. Por eso el Señor me enseña en su palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Asimismo debe ser nuevas cada día nuestras oraciones, nuestras peticiones ante nuestro amado y Salvador Jesucristo, delante de nuestro Padre eterno. Y la segunda condición y principio que debemos tener es el perdón. Lo más precioso en esta vida es el perdón. Mis queridos hermanos,
Yo me preguntaba cuando analizaba estos versículos, mis queridos hermanos, ¿qué sería de este mundo si nosotros no nos perdonáramos? ¿Cómo viviríamos? Sin este planeta Tierra no existiría el perdón. ¿Cómo viviríamos si el hombre fuera duro de corazón y no perdonara a su esposa, no perdonara a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a los hermanos de la fe, que muchas veces se portan mal con nosotros? Perdónalos. El Señor en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que Él dijo estando en la cruz, una vez que lo alzaron entre el cielo y la tierra. Y quedó en el centro y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor le dijo a sus apóstoles: perdona. Y no te digo que lo perdones 7 veces, perdónalos 70 veces 7, diariamente. Mis queridos hermanos, sea bendito su nombre. Amada iglesia que me escucha en esta bella tarde, nosotros debemos darle gloria a Dios, proclamar su santa palabra, exaltar a nuestro Salvador Jesucristo y reconocer que el Espíritu Santo es el que nos da el poder y discernimiento para hacer su obra ahora en estos tiempos peligrosos que vivimos. Por eso quiero orar por cada uno de vosotros para ya ir despidiendo la programación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gloria y honra, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y muchas veces nosotros te fallamos. Por eso te pido, Señor, como siervo tuyo y como ministro y por la autoridad que tú me has dado como tu hijo, Señor, pedirte que tengas misericordia de mí y de todos aquellos que nos están sintonizando y viéndonos en esta tarde, Padre Celestial, a través de mi amado Salvador Jesucristo. Perdónanos. Ten misericordia si te hemos fallado en estos días. Ten misericordia si no hacemos tu santa voluntad de acuerdo a tus enseñanzas, como está escrito en tu santa palabra. Perdónanos, Señor. Y que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dé la fortaleza y discernimiento para nunca apartarnos de tu camino, Señor. Y que tu presencia siempre esté con nosotros. Sea bendito su nombre. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada hermano, cada hermana y a aquellos que aún no conocen del amor de Cristo. Bendícelo, Señor, hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Nos quedamos, Señor, en tu presencia. Salimos de esta transmisión, de estas ondas radiales y de estas ondas satelitales, Señor. Pero no salimos de ti y de tu presencia jamás. Y nos quedamos, Señor, esperando la preciosa promesa que tú hiciste, que venías por tu iglesia. Por esa promesa vivimos, Señor. Y por esa promesa hacemos tu santa voluntad. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el Santo de Israel. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, dejamos entonces despedido este programa. Nos vemos cuando el Espíritu Santo de Dios así nos guíe. Y recuerden siempre y orar también por esta programación. Y su servidor es de Cristo. Es de Cristo. Yo soy de Cristo. Sea bendito su nombre. Quedan bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.